Vamos a enlazarnos con el ex ministro de Defensa, con el ex ministro de Cultura, con el futuro, no sabemos, candidato presidencial, con el señor Jorge Nieto Montesinos. He estado leyendo, bueno, yo lo sigo en Twitter, ¿qué quieren que les diga? Y he leído con mucha atención. A ver, quiero empezar así. Acaba de escribir hace una hora. Lo primero es desdramatizar. La verdadera catástrofe es una pandemia sin control. Totalmente de acuerdo. Es el tema a resolver. Sin eso, no habrá reactivación económica consistente ni en los sectores que tienen demanda externa. Ha sido un error minimizar la pandemia. Eso es un misil teledirigido a Vizcarra y a Cateriano. ¿Han habido presiones indebidas? Bueno, esta es mi primera pregunta. Señor Nieto, buenas noches, bienvenido. ¿A qué se refiere con esta pregunta? ¿A qué presiones indebidas? ¿De qué no? ¿Qué nos está diciendo entre líneas? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Milagro. Muchas gracias por la invitación. En realidad, yo lo que quiero llamar la atención, y lo digo en las primeras líneas de ese tweet que tú mencionas, es que tenemos que ser conscientes todos de la naturaleza de la situación que estamos viviendo. Correcto. Hoy día, los indicadores, tanto de infectados como de muertos, siguen subiendo. Y hay miles de peruanos y de peruanas que están padeciendo una enfermedad o que no encuentran cama de unidad de cuidados intensivos o que no tienen atención hospitalaria porque muchos de nuestros hospitales están colapsados o que simplemente están padeciendo una situación de la cual no pueden salir. Y sumado a eso, hay millones de peruanos que han perdido su empleo, que no tienen salario y que no tienen manera de llevar pan a la casa. Esta es la situación. Y creo que los políticos no debemos olvidar que nos debemos a la gente, a las necesidades de la gente. Y que toda aspiración, toda ambición, toda propuesta, toda idea, toda ideología solo cobra sentido si es que está puesta al servicio de resolver los problemas de la gente. Y por eso digo, esta es la tarea principal a resolver. Y entonces, me da la impresión a mí que en el esfuerzo por colocar en el centro de la atención y de la agenda pública la necesidad de la reactivación económica, se ha tendido a minimizar el fenómeno de la pandemia y sus secuelas dramáticas sobre la población peruana. Correcto. Y creo que este es un elemento que tiene que ser recuperado en nuestro debate público, porque finalmente estamos para resolver eso que es el problema principal, que hace que muchos se debatan entre la vida y la muerte. Pero estoy de acuerdo con lo que dice y además usted ha agregado que el consenso político se construye, que evidentemente, y creo que ningún peruano de bien va a pensar que la reforma política es negociable. Es evidente que no. Todos queremos buenas universidades, queremos buenos colegios, no queremos empresarios corruptos que piensen que la educación es un absoluto negocio. ¿Quién puede pensar eso? ¿Qué padre de familia puede creer que va a hipotecar la educación de sus hijos? ¿No es cierto? Y menos, espero, que ningún político. Pero el consenso político se construye. ¿Qué no entendió Vizcarra? ¿Qué no entendió Cateriano? Porque García Belaúnde acaba de decir que esto es... básicamente le han devuelto el golpe o los golpes que hizo Vizcarra al Congreso, ¿no? Lo acaba de decir Domingo García Belaúnde. ¿Qué piensa usted? Y yo creo que justamente si somos conscientes de la situación que están pasando miles y millones de compatriotas nuestros que se debaten entre la vida y la muerte, literalmente entre la vida y la muerte, no estamos los políticos para dar espectáculos de box. Aquí no hay golpes que van y que vienen. Y todos tenemos la responsabilidad de construir consensos. Hubiera sido ideal que en las conversaciones previas que ha tenido el gobierno y el señor Cateriano, ahora ex primer ministro, y las bancadas del Congreso, se discutieran los temas de esa agenda común. De modo que finalmente el mensaje que nos lleve el primer ministro al Congreso para su voto de investidura sea un mensaje resultado de estas conversaciones. Claro. Y que llegue, por tanto, con una correlación y con un apoyo a esa política general de gobierno ya resuelta. Eso hubiera sido lo ideal, y esa no es responsabilidad, sino de todos y incluyo a todos los que estamos incluso fuera del juego político que está desarrollándose hoy día entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero correcto. Es responsabilidad de los actores de ese proceso, tanto de las bancadas de los partidos en el Congreso, como del propio ex premier Cateriano y del gobierno,
haber construido ese consenso y esa agenda común. Y me parece que eso es justamente lo que no ha ocurrido. Además de eso, han habido propuestas o chantajes, como se dice, para que si nos desprendemos de tal o cual político, de tal o cual ministro, eso permitiría el voto de investidura. En todo caso es un tema que hay que ver, pero lo más importante, lo más relevante es que tenían la obligación, quienes estaban en esas conversaciones, en esta discusión política, de ponerse de acuerdo en una agenda común para el país para enfrentar este angustioso problema de la pandemia que está fuera de control, según nos lo dicen todos los especialistas. Entonces, estoy hablando con el próximo primer ministro. ¿Va a aceptar si el presidente Vizcarra le encomienda? Usted dirigió el COEN en Niño Costero, unió fuerzas. ¿Lo recuerdo bien? ¿Va a ser usted el primer ministro? ¿Aceptaría? Para que uno acepte, tienen que proponerse los milagros. Y aquí no se trata de figuración personal ni nada por el estilo. Lo he dicho anteriormente en una conversación contigo. Ningún peruano o peruana que tenga amor por su país podría negarse a enfrentar una situación tan dramática como esta si es que cree que tiene algo que aportar para resolver la situación. O sea, más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Si el presidente Vizcarra le propone ser el primer ministro en estas circunstancias tan difíciles y teniendo en cuenta que usted no solo ha tuiteado, sino que lo piensa, que hay que hacer consenso político para construir, consenso político para evitar que la gente se muera, por Dios santo, ¿usted aceptaría? Para colocar el tema de la pandemia en el primer lugar de la agenda, lo he dicho en el título, no va a haber reactivación económica, ni siquiera en las ramas que tienen demanda internacional, si la pandemia no está controlada. Y si en esas ramas no hay exigentes protocolos que hagan que los trabajadores no se contagien y no contagien el virus y generen finalmente no solamente la amenaza a la vida de los trabajadores, sino también la propia paralización del proyecto o de la empresa. Por tanto, este tema de la agenda me parece medular y tiene que ser nuevamente colocado con fuerza. Muy bien. Para esa tarea creo que todos tenemos que tratar de aportar lo que podamos aportar, porque es la vida de nuestros compatriotas que está en juego. Muy bien, la vida está en juego. Bueno, yo le agradezco, pero solo una frase, Quique, regálame 2 segundos. Pero si en esta, supongamos, todos estamos en supuestos, el presidente le dice, por favor, Jorge Nieto, necesito que seas el primer ministro de TC, y usted dice, ok, yo soy un patriota, un peruano, voy a aceptar. ¿Qué le respondería? Solo deme la frase de respuesta a quienes de repente en un voto de investidura le recuerden la denuncia que ha hecho José Miguel Castro sobre su persona en torno al dinero que le habría entregado OAS por asesorías políticas a Villarán. Nada más, quiero saber cuál sería su respuesta. Mire, yo no me voy a poner en situaciones hipotéticas. Ese tema está en la Fiscalía, me he sometido como todo ciudadano de bien y me he puesto a disposición de la autoridad y todo lo que se diga tendrá que ser dicho en la Fiscalía. Muy bien, correcto. Gracias, señor Jorge Nieto Montesinos. Vamos a ver qué pasa. Quizá, como le he dicho, estoy hablando con el futuro primer ministro. Pero yo sí me voy a quedar con lo que ha dicho el señor Nieto Montesinos. Hay que hacer consenso, señores. Se está muriendo mucha gente. Y lo primero, la prioridad es cercar, salvar. Porque ya basta, ¿no? De mandar cifras como si fueran, pues, algo de gracia, ¿no? No. La muerte no causa ninguna gracia, solo está causando dolor. Bueno,